El universo nos está hablando. A veces es un susurro y otras veces es un grito. Pensemos en una señal de 72 segundos que en 1977 dejó a un astrónomo sin palabras. Solo pudo escribir «wow». O en destellos que, en un abrir y cerrar de ojos, liberan más energía que nuestro Sol en varios días. Claramente algo ahí fuera está pasando. Y en este repaso vamos a ver si podemos entender qué nos están diciendo. La historia de todo esto arranca en una noche de agosto, allá por 1977. Un astrónomo, Jerry Ekman, está tranquilamente revisando los datos que llegaban de un radiotelescopio y de repente se topa con esto. Una señal que dura 72 segundos, pero que es tan extraña, tan potente, que su única reacción es coger un boli y escribir al lado «wow». Y lo más increíble es que desde ese día, nunca, jamás hemos vuelto a escucharla. Claro, y aquí es donde empieza el verdadero debate, la pregunta del millón que lo mueve todo. ¿Qué estamos escuchando exactamente? ¿Son simplemente fenómenos naturales del cosmos? ¿Algo que la física aún no ha sabido explicar? ¿O, y esta es la idea que nos pone los pelos de punta, podrían ser las primeras pistas de que no estamos solos? ¿Una señal de tecnología extraterrestre? Para intentar aclararlo, vamos a meternos de lleno en los dos casos más desconcertantes que tenemos sobre la mesa en esta especie de investigación de detectives a escala cósmica. Tenemos por un lado la famosa señal «wow», que fue un evento único, largo, de 72 segundos. Y por el otro, algo totalmente distinto, las ráfagas rápidas de radio, o FRBs como se las conoce. Imaginaos, son fogonazos de energía brutales, pero que duran un suspiro, milisegundos. Y lo que de verdad nos rompe los esquemas es que algunas de ellas se repiten. Vienen del mismo punto exacto del cielo, como un faro cósmico que parpadea. Ahora bien, buscar estas señales no es como sentarse a esperar, no. Esto es una cacería en toda regla, una búsqueda sistemática y con una estrategia muy clara. Este esfuerzo organizado tiene un nombre, SETI. La misión en el fondo es sencilla, peinar el cosmos buscando transmisiones de radio que no tengan una explicación natural. Es básicamente escuchar el inmenso silencio del espacio con la esperanza de oír un susurro que delate que alguien más está ahí. Y claro, para esta tarea hacen falta unos oídos descomunales. Hablamos de instrumentos como el mítico radiotelescopio de Arecibo. Con sus 305 metros de diámetro, era una auténtica bestia, una herramienta fundamental para poder captar esos susurros levísimos que nos llegan después de viajar por distancias que ni siquiera podemos empezar a imaginar. Pero no se trata solo de apuntar a lo loco, hay que saber qué emisora sintonizar. Y la gran apuesta es la de los 1420 MHz. ¿Por qué? Porque es la frecuencia a la que emite el hidrógeno. Y el hidrógeno es el elemento más común del universo. La lógica es que cualquier civilización inteligente que quiera hacerse oír pensaría en usar este canal universal, este punto de encuentro cósmico. Bueno, pues volvamos a nuestros sospechosos principales. Vamos a sumergernos en el expediente de la señal wow y de las FRBs y a ver cómo ha ido cambiando todo a medida que nuestra tecnología para escuchar ha ido mejorando. Para un radioastrónomo, el universo tiene este aspecto. En este tipo de gráficos, que se llaman de cascada, el ruido de fondo del cosmos es como una estática constante. Una señal artificial, una señal que delate tecnología, sería inconfundible, aparecería justo así, como una línea vertical nítida y definida, un trazo recto en medio de todo ese caos. La historia de las FRBs es que ha sido una auténtica montaña rusa. Fijaos, en 2007 se descubre la primera, casi de rebote, mirando datos antiguos. Saltamos a 2019 y ¡zas!, descubrimos que algunas se repiten. Pero es que en 2020 la cosa se pone aún más loca. Encontramos una que sigue un patrón, como un reloj, 4 días emitiendo, 12 en silencio. Parecía que ya lo teníamos, que la clave estaba en los magnetares, esos restos de estrellas superdensos y magnéticos. Pero entonces aparece una FRB en una galaxia muerta. Un sitio donde, en teoría, no debería haber magnetares. Así que, vuelta a la casilla de salida. Cada vez que creemos tener una respuesta, el universo nos plantea una pregunta todavía más difícil. Y para que nos hagamos una idea de la escala de energía de la que estamos hablando, la primera FRB que pillamos dentro de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, fue tan potente que saturó los instrumentos. No podían ni medirla bien. Se calcula que fue como poco 1.000.000 de veces más potente que otras que habíamos visto antes. Es una cantidad de energía absolutamente salvaje, liberada en lo que dura un parpadeo. Pero en la ciencia el escepticismo es fundamental. Y una parte importantísima de este trabajo es precisamente descartar las falsas alarmas, porque nuestro propio planeta es una fuente de ruido constante. A veces el mayor misterio está aquí, en casa. Y si no, que se lo digan al caso de 2019. Saltaron todas las alarmas. Se detectó una señal a la que llamaron BLC1, que parecía venir de Próxima Centauri,
nuestra estrella vecina. Era, en apariencia, la candidata perfecta, una señal que olía a tecnología y que venía, literalmente, de la puerta de al lado. Pues bien, después de un año entero de darle vueltas y analizar hasta el último dato, el veredicto fue un chasco. Era interferencia terrestre. Probablemente algún aparato electrónico aquí en la Tierra que estaba haciendo de las suyas. Fue una decepción, sí, pero ojo, estos falsos positivos son súper importantes. Sirven para afinar los métodos, para aprender a distinguir el grano de la paja y a filtrar mejor todo el ruido que nosotros mismos generamos. Otro caso que dio mucho que hablar fue el del cometa interestelar 3I Atlas. Era un visitante de otro sistema solar, y cuando desapareció temporalmente detrás del Sol, la especulación se disparó. Algunos se preguntaban si no sería en realidad una sonda alienígena usando el Sol para maniobrar. Y de nuevo, la radioastronomía nos dio la respuesta. Se detectó una señal de radio del cometa, sí, pero no era una comunicación. Eran moléculas de hidroxilo, que es un derivado del agua. Esta señal era, básicamente, la huella dactilar molecular que nos decía sin ninguna duda que se trataba de un cometa. Uno muy activo, pero un cometa al fin y al cabo. Bien, después de descartar las interferencias, de resolver algunos misterios y de abrir otros nuevos, ¿dónde nos deja todo esto? ¿Cuáles son las grandes preguntas que siguen flotando en el aire? Vale, pongamos las cosas en orden. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues sabemos que muchas de estas señales candidatas, al final, resultan ser interferencias nuestras o fenómenos naturales. La teoría de los magnetares parece que funciona para explicar un montón de FRBs, pero no todas. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. Porque los dos grandes misterios siguen ahí, intactos. Casi 50 años después seguimos sin tener ni la más remota idea de qué fue la señal wow. Y el enigma de las FRBs en esas galaxias muertas ha vuelto a poner todo el tablero patas arriba. Así que al final, la gran pregunta va más allá de si estamos solos o no. La cuestión es, ¿qué son estas señales? ¿Son un hola de otra civilización o es el propio universo intentando decirnos algo? Revelándonos quizás que hay fenómenos ahí fuera, una física completamente nueva que ahora mismo ni siquiera podemos empezar a imaginar.